Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy el control es para un contrato desde Palacio de Nariño que ha causado un gran alboroto en la opinión pública y que pone de nuevo en la palestra la imagen del presidente Iván Duque. Se trata de un contrato con la empresa Dubrans por la bobadita de 3.350 millones de pesos y que se pagaron con la plata del Fondo de Programas para la Paz. La Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, envió un derecho de petición a la Casa de Nariño para averiguar cuánta plata se ha gastado en propaganda oficial el presidente Iván Duque en sus primeros 2 años, y haciendo cuentas llegaron como a 20.000 millones de pesos. Siempre una platica, ¿no? De acuerdo con el derecho de petición solicitado por la FLIP, se conocieron unos correos electrónicos enviados desde Palacio de Nariño por parte del señor Mateo Carvajal González, dando instrucciones específicas a la empresa Dubrans. Esto dice: en atención a la respuesta remitida el 4 de marzo de 2020 y radicada en la Presidencia de la República con el número EXT 20.00026041, solicitamos ampliación de la misma teniendo en cuenta que en el listado relacionado en la misma se establecen nombres de usuarios o seudónimos sobre los cuales no es posible determinar su titularidad. En tal sentido, solicite se nos entregue nombre y, si es posible, número de identificación de las personas que son propietarias de las cuentas que figuran en la columna denominada influenciador. Adjunto la lista en cuestión. Esta sería la lista. O sea que lo que iban a hacer era un perfilamiento de influenciadores en Twitter. Y para eso pagaron 3.350 millones de pesos. Eso no lo hubiera podido hacer el señor ese Mateo que manda el mail, que además les cuento, trabaja con el presidente Iván Duque desde que era senador. Contactamos entonces al jefe de comunicaciones de Palacio de Nariño, Hassan Nazar, quien de manera categórica le dijo aquí al control que no se trataba de perfilamientos, sino de monitoreo de las conversaciones públicas que se sostenían en las redes sociales como Twitter. Además, nos aclaró que este era un contrato del año 2019. Varias personas incluidas en la lista de influenciadores le exigieron al gobierno nacional que les explicara por qué estaban en esa lista. Estos fueron algunos trinos. Gustavo Bolívar: interpretación de los perfilados, negativo, antiuribista 100%, agente de cambio, peligro para el régimen, cuida el medio ambiente, lucha contra la corrupción, defiende los derechos humanos y la justicia. Todo positivo, uribista, neutro, tibio, confiable para el régimen. Antonio Sanguino: negativo para duquismo. Mauricio Toro: este perfilamiento del gobierno que nos ha marcado a varios hace parte de una típica estrategia de escucha. Lo escalofriante y amenazante es que de presidencia pidan nuestras cédulas. Lo extraño es que se las pidan a la agencia. ¿Ni eso son capaces de hacer en presidencia? Inti Asprilla: así me tiene perfilado el gobierno de Iván Duque. No les he tenido miedo ni les tendré. Mi motivación principal en estos años es liberar a Colombia de su fascismo. Fuerza. Esto nos dijo la senadora Aida Bella desde el Capitolio Nacional. Perfilada desde 1973. Me seguía el DAS, era dirigente sindical. Luego se lleva mi hoja de vida del Ministerio de Educación y después supe que estaba en una oficina del DAS. En enero de ese año me allanan mi casa. Nos toca vender esa casa y luego en 1996 me disparan, regreso y luego en febrero del 2014 me vuelven a amenazar y ahora resulto en una lista perfilada, nada más ni nada menos que por el presidente de la República. Yo solicito que se investigue por qué desde la presidencia nos están siguiendo. ¿Por qué nos están perfilando? Y también la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. No veo ningún problema, ni me parece ilegal que el gobierno nacional
haga seguimiento a personas que, como yo, estamos opinando en los diferentes medios de comunicación. Entre otras cosas, es una manera de que ellos se enteren de qué estamos pensando sobre los diferentes programas y proyectos del gobierno para tomar los correctivos cuando son sugerencias o críticas y para reafirmar cuando creemos que hay cosas muy buenas que se están llevando a cabo. Yo lo que veo es que esto lo han hecho no solo sino todos los gobiernos, que es el monitoreo de medios de comunicación que se hace a televisión, a radio, a prensa escrita y a redes sociales, y si ustedes miran, siempre se ha dado. ¿Pero qué es un perfilamiento? Esto nos dijo Julián Quintana, exdirector del CTI. El perfilamiento es una herramienta investigativa que contribuye a la identificación del comportamiento de una persona, incluso desde el punto de vista investigativo, también de delincuentes. Parámetros como la raza, sexo, religión, edad, su entorno social, nos ayudan a establecer esos parámetros. Es algo totalmente legítimo y se puede hacer incluso con información de las redes sociales. Pero una gran diferencia con el monitoreo de redes, los cuales no reúnen las características de los perfilamientos y además también es una actuación totalmente legítima y que no afecta, y esto quiero aclararlo, ningún derecho fundamental, especialmente la intimidad. Aquí en el control nos pusimos en la tarea de revisar el perfil de los perfilados y estos fueron algunos que encontramos. Senadores como Ernesto Macías, Gustavo Petro, Iván Cepeda, María Fernanda Cabal, periodistas como Claudia Gurizati, Vicky Dávila, Daniel Coronel, Hassan Nazar, Luis Carlos Vélez, Salud Hernández, Félix de Bedut, Pirri, Julio Sánchez Cristo, Ariel Ávila, caricaturistas como Matador, Blado, Tola y Maruja, medios de comunicación y portales web como El Tiempo, Las Dos Orillas, La Silla Vacía, W Radio, organismos multilaterales como la ONU, entidades del gobierno como el Ministerio de las TIC, Urna de Cristal, Mineducación, Minambiente, Agencia Nacional de Infraestructura, la Cancillería, gremios como ACOPI y la ANDI, uribistas como Elvira Forero, Josías Fiesco, Juan Pablo Echeverry, Natalia Bedoya. ¿Y saben también quién aparece perfilado en la lista? Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe y Jerónimo Uribe. Definitivamente lo que sí es grave es que se gasten un purgo de plata en un listado sin criterio, sin orden y sin un propósito. No estamos para gastar la poquita plata que tenemos y mucho menos para ver cómo trina un fulano o peor aún, el mismo gobierno. Aquí en el control no podemos decir si es un perfilamiento o si es un monitoreo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hay un datico. ¿Saben a qué contrato me acuerda este de Durance? Al que tenía el gobierno anterior en Palacio de Nariño con la empresa Apple Tree, para que averigüe la Flip.